vamos a ver entonces los dos primeros problemas del práctico 7 vinculados al tema de entropía, cuya teoría se dio ayer. Si logro que esto ande, podemos empezar. Ahí está. Voy a poner como señalador la flechita. Ahí estaría. Bueno, problema número 1 entonces. Se comparan dos máquinas térmicas que producen 95 megawatts de potencia cada una. En cada máquina pide determinar los flujos de calor absorbidos desde la fuente térmica de mayor temperatura y el liberado hacia la de menor temperatura, en dos casos distintos. El caso A, suponiendo una máquina de Carnot que trabaja entre esas fuentes cuyas temperaturas son 750 y 300 grados Kelvin, y como segunda alternativa, una máquina real que trabaja entre las mismas fuentes y tiene una eficiencia térmica determinada que es 0,35, o sea, el rendimiento de un 35%. Bueno, como siempre, un croquis, sistema, límite, transformación. En este caso, el croquis se ha dibujado en función a lo que dice el enunciado. En la parte A, una máquina de Carnot que funciona entre dos fuentes térmicas, una de 750 Kelvin y otra de 300, la fría. La máquina térmica entrega 95 megawatts y los flujos de calor, bueno, son los que corresponden acá a la grafiquita. Y esto tendrá un determinado rendimiento que no lo especifica el problema. Y la parte B es una máquina real, también funcionando bajo las mismas condiciones, en las mismas fuentes, y entregando el mismo trabajo, la misma potencia que la de Carnot. Y en este caso nos dan como dato el rendimiento de esta máquina térmica real, que es un 35%, es decir, 0,35. Definiendo entonces sistema, límite y transformación, vamos a suponer que las máquinas son de aire, con aire, ideal, cerrado, multicomponente, homogéneo y químico, como ya hemos hecho en otros prácticos sin duda, ¿no es cierto? Los límites de la máquina que estamos imaginando que representa este círculo son reales, diatérmanos, fijos móviles, en el caso de que la máquina que imaginemos sea de tipo alternativo, cilindro-pistón, y rígidos también. Y la transformación es ideal, como todas las transformaciones que vamos a tratar, que estamos tratando, cerrada porque se refiere a un ciclo de trabajo, adiabática e isoterma en el caso de la máquina de Carnot, que son las transformaciones que la componen, ¿no es cierto? Ya vamos a ver un poquito de eso. Lo que hay que tener en cuenta en la resolución y en los resultados que vamos a obtener, como el trabajo está dado en términos de potencia, ¿no es cierto? En kilowatt, porque dice que la máquina tiene 95 megawatts, es decir, 95.000 kilowatts. Esto corresponde a la unidad kilojoule segundo. Entonces, las transferencias de energía en términos de calor también la vamos a tomar en kilojoule segundo. Así que todos los planteos lo vamos a hacer en términos de flujo de energía, calor y trabajo, que en el caso de trabajo es equivalente a la potencia, ¿no es cierto? Bueno, este tipo de problemas es aparentemente bastante simple de razonar. Lo que pasa que el razonamiento tiene una línea de lógica que la tienen este tipo de problemas,
Lo interesante es tener estos problemas como modelos para que esa lógica se apliquen a problemas similares. Y también este modo de interpretarlo está en la propia teoría que se dio ayer. Es muy similar a lo que se dio en teoría. Esta aparente simpleza a veces cuesta interpretarla y llegar a una conclusión, así que lo que les pido es que los tomen como modelo para aplicar este mismo tipo de razonamiento a problemas similares, ¿no es cierto? Bueno, entonces, por ahí les pido disculpas porque cuando está entrando alguien, me baja el cartelito y me tapa la diapositiva. Así que tengo que saber qué estoy diciendo o qué voy a leer. Bueno, vamos a analizar entonces primer caso la máquina de Carnot que nos pide y la cual funciona entre las dos fuentes de calor, el foco calorífico a 750 Kelvin, caliente, y el foco frío a 300 Kelvin. El rendimiento de la máquina de Carnot, por lo que se vio en teoría, está definido por las temperaturas de las fuentes. Es la única máquina térmica cuyo rendimiento, que es el más alto que se puede alcanzar en una máquina térmica, se define por las temperaturas de la fuente. Rápidamente, como creo que vamos a tener tiempo, son solamente dos problemas, hacemos un recordatorio del rendimiento de la máquina de Carnot. La máquina de Carnot es una máquina que funciona a través de dos isotermas y dos adiabáticas. Eso conforma el ciclo de Carnot, cuyos flujos de energía, en lo que se refiere a ingreso y salida de calor y la salida de trabajo, son los que se muestran acá en la gráfica. Rápidamente, como para tener un recordatorio de por qué era a través de las temperaturas, debido justamente a las transformaciones que conforman el ciclo de Carnot, nosotros podemos trabajar con las isotermas, en donde la variación de la energía interna, si planteamos el primer principio, es cero, por lo tanto, el calor resulta igual al trabajo. Y el trabajo, si recuerdan el tema de transformaciones, se resolvía a través de esta ecuación que representa la integral de P diferencial B y que daba un resultado logarítmico. Entonces, el trabajo 1,2, que es donde se obtiene, que sería, digamos, igual al trabajo, al calor 1, estaría resuelto a través de esta ecuación, y en la 3,4, que sería esta otra isoterma, el calor es equivalente al trabajo 3,4, es decir, el calor de salida. Para el caso de las adiabáticas, si planteamos T por B a la K-1, acá lo han puesto como gamma, en realidad K y gamma es básicamente lo mismo, es el exponente adiabático. T por B a la gamma es igual a constante. Para el caso de la adiabática 2,3, tendríamos en el punto 2 T1 por B2, que es los parámetros a los que responde el punto 2, a la K-1, es igual a T2, que sería la temperatura que corresponde al punto 3, por B3 a la gamma-1, o a la K-1. Y para esta otra diabática, lo mismo con las temperaturas que corresponden. Si uno divide miembro a miembro, se van a cancelar los volúmenes, las temperaturas y los exponentes de los volúmenes, y me va a quedar que B2 sobre B1 es igual a B3 sobre B4. Con lo cual, podemos reemplazar esos valores en la ecuación del
de definición de los calores, y podemos aplicar la ecuación del rendimiento como el calor total sobre el calor entregado, ¿sí? El calor neto sobre el calor entregado. Si lo reemplazamos por las ecuaciones, ya reemplazadas por estas relaciones de volúmenes, se van a simplificar los términos que son iguales, quedándonos el rendimiento exclusivamente en función de las temperaturas, que es lo que establece la diferencia de Carnot con el resto de los ciclos, ¿no es cierto? Esto era a título informativo, nomás lo tienen ustedes en la teoría. Así que esa es la ecuación que se ha aplicado acá para averiguar el rendimiento de Carnot, que no está dado como dato. Pero como están las temperaturas de los focos caloríficos, podemos calcular fácilmente. Uno menos la temperatura del foco frío sobre la temperatura del foco caliente. Con lo cual obtenemos un rendimiento de 0,57, es decir, el 57%. Es el máximo rendimiento que podríamos establecer en una máquina térmica funcionando entre esas dos fuentes, que es la definición de Carnot, ¿no es cierto? Si recurrimos ahora, porque... Profe, sí, dígame. Son 750, no 700. Ah, no me digas. Queda 0,6 el resultado. Bueno, por favor, corríjanlo y corrijan los numeritos. No me he dado cuenta de ese detalle. O si quieren, más fácil, basémonos, ya que tengo resuelto todo en función a esto, pero vamos a ver más adelante, pero cambiémosle en el enunciado y pongámosle 700. Si vemos que esto sigue igual, si no he cometido ese error. Si no, bueno, ustedes verifiquen el numerito. Lo que me interesa es que se entienda el razonamiento, ¿no es cierto? Habiendo obtenido el rendimiento, la otra expresión del rendimiento es trabajo sobre calor, ¿no es cierto? Es energía obtenida sobre la energía entregada para obtener esta otra energía. Es decir, trabajo sobre el calor del foco calorífico, el foco caliente. Con lo cual, habiendo ya calculado el rendimiento, podemos despejar fácilmente el calor del foco caliente, haciendo el despeje correspondiente, obteniendo, en este caso, como habíamos aclarado, un flujo de calor de 166.600 kilojoules segundo o kilowatt, como quieran expresar. En base a este numerito que, como les digo, si es mantenido el 700, cambiémosle al enunciado y sigamos con él. Bueno, entonces ya hemos obtenido el calor entregado por el foco caliente. Una de las preguntas que nos hacía el enunciado en esta máquina de Carnot. Nos quedaría el cálculo del calor del foco frío, con lo cual recurrimos a la expresión del trabajo. En un ciclo, el trabajo es igual a la diferencia entre los calores entregados y cedidos. Esta expresión, en términos de energía, la podemos fácilmente expresar en términos de flujo. Le ponemos el punto porque los datos eran en términos de flujo de energía. Entonces, es esto mismo que está acá, nada más que en términos de flujo. La potencia o el trabajo por unidad de tiempo va a ser igual a la diferencia entre los dos calores, del foco caliente y el del foco frío. Acabamos de calcular el del foco caliente, con lo cual podemos despejar el calor o el flujo calorífico del foco frío, que nos daría 71.666 kilowatts o kilojoules segundo. Entonces ahí tendríamos la respuesta de los flujos caloríficos en lo referente a la máquina de Carnot. Nos pide lo mismo para la máquina real, que está funcionando en las mismas fuentes. Volvemos acá, no sé si usé el 750, ya lo vamos a ver.
Les pido en todo caso que corrijan esa situación como se lo dije. Bueno, ¿qué pasa con nuestra máquina real? Ya no, el rendimiento ya no es, no está basado en las temperaturas de los focos caloríficos. Pero, afortunadamente, nos dan como dato el rendimiento de esta máquina real que nos dicen que es 0,35. Entonces, más simple todavía, nos dice que esta máquina real está funcionando, entregando la misma potencia que la máquina ideal de Carnot. Entonces ya, teniendo rendimiento, podemos despejar el calor del foco caliente. Despejamos el calor del foco caliente en función a que el trabajo o la potencia es la misma que la de la otra máquina, y obtenemos el valor de 271.428,57 kJ segundo o kilowatt de flujo de calor desde el foco caliente hacia la máquina. Para el flujo de calor hacia el foco frío, aplicamos la misma ecuación anterior, sabiendo que el trabajo es la relación, la diferencia entre los dos calores, o la suma algebraica entre los dos calores. Despejamos el calor del foco frío y nos da un valor de 176.428 kilowatts. Acá, evidentemente, para nada hemos tocado las temperaturas, porque no corresponde para esta máquina, y nos hemos basado en el dato del rendimiento que tiene esa máquina, que evidentemente está vinculado justamente a estas transferencias de energía, y habrá sido calculada o medida en algún momento, y por eso es dato. Entonces vamos a hacer una comparativa de ver qué pasa entre esas dos máquinas que nos están entregando la misma potencia, están funcionando bajo las mismas diferencias de temperatura, o los mismos focos caloríficos, y vamos a ver qué sucede, cuál es más eficiente en todo caso. Entonces, si analizamos los números, vemos que la máquina de Carnot, como ya se sabe por la teoría, tiene mucho mayor rendimiento que la máquina real, funcionando entre los mismos focos. Y a pesar de que las dos máquinas nos han entregado el mismo trabajo, si comparamos los flujos de calor de la máquina de Carnot y los flujos de calor de la máquina real, vemos que en esta última, estos flujos de calor son bastante más grandes. Es decir, para obtener el mismo trabajo o la misma potencia o trabajo por unidad de tiempo, la máquina real ha consumido mucha más energía calórica para ofrecernos la misma potencia. Con lo cual, se comprueba lo que ya se sabe por teoría, de que la máquina de Carnot evidentemente es mucho más eficiente, es decir, tiene mucho mejor rendimiento funcionando bajo la misma temperatura o focos caloríficos extremos, ¿cierto? Esa es la idea de analizar este problema con una máquina ideal, una máquina de Carnot y una máquina real. Digamos que incógnita más o incógnita menos, o diferentes tipos de solicitudes que puede tener este tipo de problemas, el modo de encararlo sería No es muy difícil, pero hay que tener en cuenta qué datos tenemos y qué se necesita y a qué recurrimos para llegar a este tipo de conclusión. Creo que en teoría se vio algo muy parecido, nada más que en vez de calor, creo que se comparaban o se analizaban rendimientos. Pero este tipo de problemas no tiene mucho más secreto que un análisis lógico de esta forma. ¿Alguna duda? Porque este ejercicio finaliza acá y vamos a empezar con el otro. Creo que andamos bien con los tiempos, así que si quieren preguntar algo, aprovechamos que el ingeniero Fernández, si no se ha ido,
nos puede ayudar con la teoría. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Si no vi mal, creo que estábamos trabajando con aire y en el sistema lo definimos como multicomponente, Sí, sí, normalmente eso pero el aire no es... no, el aire en realidad se explicó al inicio de la materia que funciona muy bien como si fuera una sustancia única. De hecho, por eso tiene tablas específicas como si tuviera un comportamiento de sustancia única. Pero realmente el aire es multicomponente, o sea, siempre que definamos al aire como sustancia, es más correcto definirlo como multicomponente, más allá de que se pueda comportar como una sustancia única, es más correcto definirlo como multicomponente porque así es en la realidad. El aire es una mezcla de oxígeno, nitrógeno, vapor de agua, dióxido de carbono y otros gases, así que cuando tengamos que definirlo, es correcto definirlo como multicomponente. ¿Mm? Eso se explicó en algún momento en otros problemas, así que tómenlo como referencia también. Bueno, gracias. También en este tipo de problemas, el dato de qué sustancia se trata, en función a estos datos en particular que se ha dado en este problema, es accesorio, digamos, no, si no hubieran dado la sustancia, con este tipo de datos el problema habría sido resuelto del mismo modo, no han habido cálculos asociados a la sustancia, entonces cualquier tipo de máquina, ya sea funcionando con vapor de agua, con aire, con otro fluido, con otro tipo de sistema, la resolución habría sido la misma, es decir, no cambia mucho. Diferente hubiera sido si nos hubiera tocado calcular los calores asociados a la sustancia, entonces sí es importante conocer la sustancia. Pero en este caso es un dato que es accesorio, no tiene mucha incidencia en el cálculo. Bueno, vamos a pasar entonces al problema número 2, que ya se va a complicar un poquito más, en lo referente quizás no tanto al aspecto numérico, que nosotros como con la formación técnica y como ingeniero que somos, o algunos van a ser, no le es muy difícil manejar números. Lo que sí suele ser complicado en este tipo de problemas es la interpretación física del fenómeno asociado a la entropía, y que si bien este problema es bastante simple y comprensible, a medida que vayamos avanzando en los problemas, ya la interpretación va a ser un poco más complicada, ¿no? Así que también les sugiero que tomen este problema como modelo simple de cómo se analiza las entropías, qué significan los signos, etcétera, etcétera, porque, digamos, en los problemas sucesivos ya la situación analítica quizás sea simple, analítica en lo que se refiere a números, pero la interpretación del problema en sí, las conclusiones, no suelen ser tan simples. Bueno, el problema dice que una masa de 5 kilos de agua contenido en un cilindro pistón se encuentra como líquido saturado a 150 grados centígrados. Posteriormente se produce una transformación de este vapor, ¿no es cierto?, hasta convertir el agua, o de esta agua que empezó como líquida, se transformó al estado vapor saturado, permitiendo que el pistón se desplace sin producir rozamiento. Esto es importante porque en estas pocas palabras lo que se está diciendo es que es un sistema ideal. Cuando eliminamos el rozamiento, la fricción, estamos ya idealizando totalmente al sistema. Y nos pide calcular las entropías generales en la transformación,
y además el calor recibido por el agua cuando la transformación se produce por la acción de una fuente térmica a 150 grados. Es decir, lo que está diciendo el punto A es que estamos imaginando que el paso del agua de líquido saturado a vapor saturado se ha hecho a través de el contacto con una fuente térmica a 150 grados centígrados. Y como punto B, dice el trabajo recibido por el agua cuando la transformación se produce por la acción de un agitador y considerando que los límites del dispositivo cilindro-pistón se consideran adiabáticos. O sea, lo que está diciendo este punto es que la transformación del agua desde el líquido saturado a vapor saturado no se hace con una fuente térmica, sino con un agitador. Es decir, nosotros en el caso A estaríamos, supongamos, hirviendo el agua para el mate en una tetera, y en el punto B estaríamos calentando el agua con una licuadora, para hacerlo más gráfico. Y como punto C, explicar la transformación que se realiza con mayor eficiencia de la energía utilizada para lograr el cambio que se produjo en el agua. O sea, convengamos que tanto en A como en B, el agua ha pasado de líquido a vapor, produciendo el movimiento del pistón. Una con una fuente y otra con un agitador. Vamos a ver como conclusión, que eso es lo que suele ser complicado a veces en este tipo de problemas, que sacamos como conclusión una vez realizados los cálculos numéricos. Este sería el croquis, ¿no es cierto? En el caso A, el cilindro pistón conteniendo el agua se calienta a través del contacto con un foco calorífico a 150 grados centígrados, partiendo desde líquido saturado, ¿no es cierto?, hasta vapor saturado. Y en el caso B, la misma situación, pero en vez de una fuente, un foco calorífico, una fuente térmica, a través de un agitador. Son distintos modos de transferir la energía al agua. Sistema límite de transformación, tenemos el agua, que es un sistema real, es cerrado, no hay más que 5 kilos, monocomponente, heterogéneo porque están las dos fases, hay parte líquida y parte vapor, y químico porque nos basamos en las variables PVT para su resolución. Los límites son reales, diatérmanos en un caso y adiabático en el caso B, por lo que decía el enunciado, fijos y móviles, en el caso de la pared del cilindro y el pistón móvil, y rígidos porque no hay, digamos, posibilidad de que las paredes modifiquen su volumen que no sea a través del movimiento del pistón. La transformación, en el caso A, es abierta, ideal, por lo que se dijo del no rozamiento, ¿no es cierto?, del pistón, y obviamente estamos suponiendo que la transferencia de calor del foco calorífico al agua se hace también de modo cuasiestático, isotérmica e isobárica. Y en el caso B es abierta, es real, ya vamos a reforzar ese concepto de real. En el caso adelantamos, ¿no es cierto?, que en el caso del agitador, ese modo de transferir energía es imposible que sea ideal, de ningún modo podría llegar a ser cuasiestático, ¿no es cierto? Entonces ya de entrada nomás es real. Es adiabática porque se aclaró que en este punto estamos considerando que no hay pérdidas de calor en el sistema cilindro-pistón, en el dispositivo. Isotérmica e isobárica. Bueno, la transformación 1-2, acá les pongo el gráfico. Entonces, para el caso A, que es totalmente ideal, la representamos con un trazo continuo. Entonces el problema nos dice que de líquido saturado, el agua, estos 5 kilos de agua, llegan a un estado 2
de vapor saturado, es decir, estamos trabajando entre los límites de la campana, entregándole calor a través de un foco calorífico que funciona a una temperatura que estaría representada por esta isoterma de 150 grados centígrados, ¿no es cierto? Esta sería la transformación y entonces pongo énfasis en el hecho de que la dibujamos continua porque es ideal. Las transformaciones ideales se representan con trazo continuo y las transformaciones reales en modo trazo o punteado, ¿no es cierto? En este caso es totalmente ideal. Lo que nos piden calcular es la entropía generada, que de acuerdo a lo que se ha visto en el segundo principio para sistemas cerrados, estaría representado por esta ecuación matemática en donde la variación total de la entropía es igual a la variación de entropía del sistema, representado por la ecuación de entropía diferencial Q sobre T, integral de diferencial Q sobre T, más una parte de entropía generada. Esto normalmente, o lo van a encontrar quizás en algún lado, como que la entropía del universo es igual a la entropía a la suma de la entropía del sistema más la entropía del medio. Pero es más correcto expresarlo de este modo, más correcto desde el punto de vista matemático y desde el punto de vista físico también. Bueno, ¿qué tenemos acá que averiguar? Es, a los fines del problema, es la entropía generada, porque aquel sistema que menos entropía genere, más eficiente es o más se acerca a la idealidad, ¿no es cierto?, al sistema ideal. Y mientras más entropía generada haya, es más ineficiente los traspasos de energía y más reales y menos eficientes se transforman los sistemas, ¿no es cierto? Entonces, como es un sistema cerrado, aplicamos el primer principio para sistemas cerrados. En realidad, la entropía total del sistema, es decir, la entropía desde que salió de 1 hasta que llegó a 2, vamos a recurrir a tablas, porque al ser la entropía una función de estado, está tabulada, y para resolver esta integral deberemos averiguar el calor y en todo caso el vínculo entre el calor y la temperatura para poder integrar. Ya veremos cómo podremos hacerlo. En principio vamos a ver qué pasa con el calor, con lo cual recurrimos al primer principio para sistemas cerrados, ¿no es cierto? En este caso, Q menos W igual a U2 menos U1, es decir, el calor menos el trabajo igual a la variación de la energía interna entre el estado 2 y el estado 1, ¿no es cierto? El estado 1 y el estado 2. Entonces, de acá podemos despejar el calor, que es igual a, si vamos a expresarlo como propiedades extensivas, ¿no es cierto?, están en mayúscula, sería la masa por la energía interna en el estado 2 menos la energía interna en el estado 1, más el trabajo que pasó, digamos, sumando a este lado. ¿Qué tipo de trabajo es el trabajo que se está realizando? Bueno, evidentemente es un trabajo de expansión, ¿no es cierto? Porque el agua se ha ido calentando, ha ido aumentando su volumen, ha empujado el pistón contra la presión atmosférica, digamos, sin rozamiento, como se dijo, y ha realizado un trabajo que será posible calcular como la integral de P diferencial B, ¿no es cierto? Como cualquier trabajo de expansión o de compresión. Afortunadamente, estamos dentro de la campana. Ustedes saben que dentro de la campana la temperatura y la presión se mantienen constantes. Entonces,
la integral de P diferencial B va a ser muy fácil de calcular, para calcular este trabajo, sacando la presión por ser constante fuera de la integral, y nos va a quedar integral de diferencial B, que va a ser B2 menos B1. ¿Qué es lo que es B2 menos B1? Es el volumen al que se llegó en el estado 2 y el volumen del cual se partió en el estado 1. Y la presión, ¿cuál va a ser la presión que corresponde acá? Si estamos dentro de la campana y estamos hablando de agua, va a ser la presión de saturación que está en tabla. Con lo cual, vamos a poder obtener todos estos datos de tabla. El volumen que corresponde al estado líquido, el volumen que corresponde al estado vapor, la presión, que va a ser la presión de saturación, en función de la temperatura, que es dato, y que son los 150, si no me equivoco, no recuerdo, los 150 grados, que dice que está la fuente, que al ser un poco calorífico, la temperatura además no varía. Pero en este caso tampoco variaría porque estamos en un cambio de fase. O sea que es totalmente obtenible todos los datos para el cálculo del trabajo. Lo mismo pasaría con las energías internas. Al conocer la temperatura y sabiendo que estamos dentro de la campana a una misma presión, podemos de la misma tabla obtener las energías internas en el estado 1 y en el estado 2. La masa es dato, así que tenemos todos los elementos en tabla para poder calcular. Trabajo, entonces, como se dijo, acá ya está integrado, es P delta B. Como estos B que vamos a sacar de tabla son los específicos, para que obtener el trabajo total, el trabajo en mayúscula, hay que multiplicarlo por la masa y me dará en las unidades kilojoule. Si no tuviera esta masa, kilojoule sobre kilogramo. Yo quiero en kilojoule. Y luego, habiendo obtenido de la misma tabla U2 menos 1, podremos calcular el calor, ¿no es cierto? Bueno, acá está lo que dije. Los valores de U y B los sacamos de la tabla. Si ustedes van a la tabla, espero que la tengan a mano, vamos a usar la A12 porque tenemos como dato la temperatura, que son 150 grados centígrados. Vayan a la tabla A12 y van a ver algo como esto, en donde para 150 grados vamos a poder obtener a qué presión se encuentra el agua, que durante toda esa transformación se va a mantener constante, y de acá vamos a obtener el volumen del líquido saturado, en el otro extremo el valor del volumen de vapor saturado, y ya que estamos, vamos a anotar el resto de las variables que podemos llegar a ocupar. Sabemos que vamos a ocupar la energía interna, tanto del estado 1, líquido, como del estado 2, vapor. Las entalpías no nos van a hacer falta por ahora, pero sí, como vamos a necesitar calcular el delta S, que es la variación de la entropía, podemos leer la entropía en el estado 1, que sería la del líquido, y la entropía en el estado 2, que sería la del vapor, que son estos números que están acá. Si tienen la tabla a mano, por favor, vayan consultándola, si ya van familiarizándose con las lecturas de entropía que no hemos hecho hasta ahora. Bien, acá me equivoqué, no es bar, sino 150 grados centígrados, que es el dato. Bueno, para facilitarnos la cosa, volqué todo en una tablita, los volúmenes de líquido-vapor, las energías internas del líquido-vapor, el delta H lo anoté, pero no lo vamos a utilizar, pero sí vamos a utilizar la entropía de líquido y la entropía de vapor. Entonces ya con todos los datos a mano podemos empezar a hacer cálculos.
reemplazamos en la formulita anterior. Q es igual a M delta U, ¿no es cierto? M es 5 kilos, delta U es la U del vapor menos la U del líquido, estado 2 menos estado 1, en kilojoule kilogramo, con este kilogramo se va, más el trabajo que es P delta B. Ojo que la P está acá en bares, y nosotros tenemos que, para que haya homogeneidad de unidades, tiene que estar en kilopascal. Sabemos que un bar son 100 kilopascales, entonces acá está multiplicado por 100, porque justamente necesito que haya homogeneidad en las unidades. Kilopascal metro cúbico es kilojoule. Entonces, bueno, colocamos los volúmenes, volumen 2 menos volumen 1, en metro cúbico. También todo esto está multiplicado por la masa, acá hay un doble paréntesis que me faltó cerrar. Ustedes, por favor, síganme en lo que se refiere a la resolución. Si tienen alguna duda, me preguntan, pero no creo que haya demasiadas dudas desde el punto de vista matemático. Resolviendo, nos daría que el calor transferido desde el foco calorífico, en este primer caso, hacia el sistema, son 10.570,95 kilojoules. Ya tenemos el calor que se ha transferido. Ahora sí podemos llegar a resolver la ecuación del segundo principio. El delta S total lo podemos obtener en función a la variación de entropía entre el estado final menos el estado inicial, S del vapor menos S del líquido. ¿Y cómo resolvemos esto? Normalmente lo que se necesita es el vínculo matemático entre Q y T para poder integrar. Pero en este caso corremos con la ventaja, volvemos a la misma, de que estamos dentro de la campana. Y estando dentro de la campana, esta temperatura se mantiene constante. Con lo cual, podemos sacarla fuera de la integral como 1 sobre T. Y la integral de diferencial Q es Q, que es el Q que acabamos de calcular. Por lo tanto, este término me va a quedar Q sobre T. Muy, muy fácil resolución. Esto sucede cuando la transferencia de calor se hace a temperatura constante. La resolución de esto es muy simple. Es directamente el calor sobre la temperatura porque no hay variación de la temperatura. Con lo cual, nuestra cuenta va a quedar delta, acá me ha faltado el delta S total es igual a la integral de diferencial Q más el delta S generado, que es el que queremos calcular. Dijimos que esta integral es Q sobre T directamente, el T de la fuente, y de acá podemos despejar el delta S generado, o la entropía generada, que es lo que queremos saber. Acá lo que se está aclarando es que el delta S total lo sacamos de la tabla, ¿no es cierto? Que es S del vapor menos S del líquido. Entonces, repasando por los números que correspondan, acuérdense de multiplicar por la masa, porque los valores que surgen de tabla son los específicos, ¿no es cierto? Y nosotros queremos saber la entropía generada, no específica, sino la entropía total generada. Entonces, si hacen la cuenta, van a ver que la entropía generada le va a dar 0, lo cual es totalmente esperable, y eso también le pido que tengan o que presten atención cuando estén analizando problemas de este tipo, porque evidentemente si nosotros estamos diciendo desde un inicio que estamos analizando un sistema totalmente idealizado, tanto por la transformación como por la no existencia de fricción en el cilindro pistón, evidentemente todo ese sistema totalmente ideal no debería generar un aumento de la entropía, sino mantenerla en 0.
como es la característica de cualquier sistema ideal, con lo cual lo transforma en reversible también. Eso sería una de las primeras conclusiones que estamos viendo acá y que nos indicaría que este resultado es correcto. Si hubiéramos visto que hay una generación de entropía, tendríamos que entrar a revisar cuenta porque si es totalmente idealizado, no debería. Lo mismo si uno ve que hay alguna disminución de la entropía en el universo, tampoco debería confiar mucho en el resultado. Entonces, conclusión, es lo que acabamos de hablar. Siendo el caso A reversible, porque el calor se transfiere a una única temperatura y el pistón no tiene rozamiento, la entropía generada es cero. Sistema, dijimos, totalmente idealizado. Vamos a ver qué pasa ahora en el segundo caso, en el caso B, en donde dice que la transformación se hace a través de un ingreso de energía ya no calórica, sino a través de un trabajo de agitación, ¿no es cierto? Bueno, mismo análisis, ¿no es cierto? Nada más que ahora, como ya estamos diciendo que es un sistema real, lo establecemos o establecemos la transformación en trazo. Veamos entonces qué pasa. En este punto es importante, para poder llegar a resolverlo con los datos que tenemos, recordar que son los límites adiabáticos, ¿no es cierto? O sea, no hay intercambio de calor con el medio. Con lo cual, el planteo del primer principio quedaría de este modo. El calor vale cero y el trabajo, recuerden que estos dos términos son calor total y trabajo total. En este caso el calor es cero, pero el trabajo total o el trabajo involucrado en el primer principio está compuesto por dos trabajos. El trabajo del pistón y el trabajo del agitador. Ya veremos qué signo tendrá cada uno. Ese es el trabajo neto. O sea, no hay que omitir que el agitador está ingresando trabajo al medio, ¿cierto? Lo mismo si en vez de un agitador hubiéramos puesto una resistencia eléctrica, que hay ejercicios con ese tipo de dispositivo. Habría un trabajo eléctrico vinculado acá. En este caso, un trabajo mecánico de un agitador. Con lo cual, el primer principio quedaría planteado de esta forma. El calor desaparece y me quedaría menos trabajo del pistón más trabajo del agitador, igual a la variación de la energía interna. Como la energía interna la vamos el sistema sigue siendo agua, la vamos a obtener de tablas, están expresadas como valores específicos y hay que multiplicarlo por la masa para que estos sean los trabajos, o este sea el trabajo neto total, no específico, ¿sí? Bueno, volvemos a la tabla 12 que ya la leímos, son los mismos valores, calculamos M delta U, nos da 9.639,1 kilojoule. Y lo que sí podemos calcular, que va a ser idem anterior, el trabajo del pistón, porque el pistón, fíjense, ha entregado un trabajo que está entre los mismos volúmenes, con lo cual podemos calcularlo de la misma forma que antes. Trabajo del pistón, la presión de saturación en bar multiplicado por el factor de conversión a kilopascales, por la masa por el delta B, ¿no es cierto? Estos son los volúmenes específicos. Con lo cual, el trabajo del pistón me da 931,88 kilojoule. ¿Es lógico que sea de signo positivo? Yo diría que sí, porque es una expansión. En la expansión, el volumen aumenta, por lo tanto, este delta B es positivo,
y también lo podríamos ver por el lado de que el sistema está entregando trabajo al medio. O sea, por cualquiera de los dos lados, vemos que hay una lógica en el signo del trabajo. Teniendo ya el trabajo del pistón y la variación, el cálculo de la variación de la energía interna, podemos calcular el trabajo que ha hecho el agitador. Y si ustedes siguen el despeje y la aplicación correcta de los signos, van a llegar a que el trabajo del agitador le da menos 10.570 kilojoules. ¿Es lógico que sea menos? Es totalmente lógico porque el agitador está entregando, está ingresando un trabajo al sistema, ¿no es cierto? Con lo cual, de acuerdo a nuestra convención de signo, ese trabajo es negativo. Veamos entonces qué pasa en este caso con la variación de entropía. Bueno, acá está lo que acabo de decir. Para el caso de la entropía generada, lo vamos a calcular de la misma forma que antes, nada más que ahora no hay transferencia de calor. Este término no existe. Calor es cero y diferencial Q, por lo tanto, también es cero. Por lo cual me quedan estas dos partes. Nada más. Entonces, la variación total de la entropía va a ser 0 más la entropía generada, con lo cual la entropía generada va a ser exclusivamente la variación total de la entropía, que la obtenemos de tabla. Entonces, delta S generada se corresponde a la variación total de la entropía. Los valores de tabla ya los sacamos recién. No olvidar multiplicar por 5 para que quede entropía en kilojoule Kelvin solamente, el kilo con el kilo se van. Y me quedaría que la entropía generada es 24,28 kilojoule grado Kelvin. ¿Qué conclusiones podemos sacar de todo esto? Bueno, algo directamente esperable. Necesariamente debe haber una entropía generada porque expresamos desde un principio que este era un sistema real, ¿no es cierto? Incluso si nosotros hubiéramos continuado, que de hecho lo hemos prácticamente omitido decir, pero se ha continuado con que el trabajo del pistón, digamos, el trabajo que ha hecho el pistón lo ha hecho sin rozamiento. Supongamos que dejamos esa premisa. El agitador, como se había explicado al inicio, es imposible que podamos idealizarlo. Ese tipo de situaciones es totalmente irreversible. O sea que el 100% prácticamente de la irreversibilidad que conduce a una generación de entropía se debe básicamente al agitador. Entonces, si comparamos la entropía generada por el primer caso, en donde era todo ideal, no hay generación de entropía. Caso contrario, cuando hay un trabajo, un sistema que se transforma de modo real, hay un aumento de la entropía, y este aumento se lo podemos adjudicar básicamente al agitador, que es el que le está dando todo ese tinte real a esta transformación del sistema. Entonces, básicamente se puede llegar a establecer que la transferencia para calentar agua, en este caso para obtener este trabajo de expansión, es mucho más eficiente entregarla desde una fuente calorífica que desde una agitación. Se produce mucho menos irreversibilidad en el caso de transferencia de calor de un foco calorífico que tratando de calentar el agua para obtener ese trabajo a través de un agitador o algún otro dispositivo similar. Esa sería la conclusión fundamental de este ejercicio.